La doctora Emma Tapia para poder abrir nuestra primera entrevista aquí en el Diálogo de la Mañana. Un buen día, gracias por estar con nosotros. Y bueno, sí, hay tres candidatos en busca de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, pero muchos dicen que los tiempos no dan. Así que le damos la bienvenida para que obviamente pues analicemos este tema que es de gran importancia. Doctora Tapia, un buen día. Un buen día para ustedes también y gracias por permitirme poder dirigirme a ustedes y al país lo que está pasando en la Corte Nacional de Justicia. Ujú. La verdad es de que los tiempos efectivamente no hubiesen dado. El doctor Saquicela termina su periodo de presidente de acuerdo a norma expresa del Código Orgánico de la Función Judicial el 5 de febrero del 2024. Desde esa época, del 5 de febrero del 2024 en adelante, de acuerdo a norma expresa, repito, él debía llamar a elecciones en esa quincena. Sin embargo, claro, parece que no le dieron los números porque el 3 de febrero salen 4 de nuestros jueces por haber terminado su periodo. Es decir, nos quedaríamos con 11 jueces y para ser presidente de la Corte Nacional necesitamos 12 votos. 12 votos de 15. Debido a ello, y yendo en contra de norma expresa, el doctor Saquicela llamó a un pleno extraordinario en el que, por decisión de mayoría de 15 compañeros jueces frente a 4 que votamos en contra, se decidió adelantar las vacaciones, figura que no está contemplada y que jamás se ha dado en la historia de la Corte. Y como decía alguno de mis compañeros, palabras textuales voy a citar, apuraditos llamaron a elecciones. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo definitivamente? Porque de acuerdo a los tiempos, ¿no verdad? Saquicela debió, el actual presidente, debió convocar a sesión para elegir presidente entre el 26 de enero, o sea, es mañana, y el 2 de febrero. El ganador o ganadora, además de convertirse en representante de la función judicial, será quien envíe la terna para elegir al titular del Consejo de la Judicatura. Entonces, ¿de qué estamos hablando si definitivamente pues no hay todos los elementos y también no habría todos los votos para poder viabilizar el tema de la elección del presidente del Consejo Nacional de la Judicatura? Usted lo ha resumido muy bien, pero con un pequeño error. No debió haber llamado desde el 26. Eso es lo que va a pasar Eso ahora es lo por que, lo decisión que, del lo que Pleno. se ha Lo que comunicado. tenemos ahora. Ajá. Así es, lo que tenemos ahora. El asunto es que vamos a estar los 15 jueces titulares, porque solo los titulares podemos votar por presidente. Vamos a estar 15, pero mire, de lo que hay hasta ahora tenemos candidato Iván Saquicela, candidato José Swing, la doctora Daniela Camacho, Alejandro Arteaga. Si solo eso dividiéramos, tal vez tengamos 4 votos, a lo mejor alguien 5, y repito, para elegir presidente de la Corte se necesita 12 votos. Entonces, por más que nos hemos reunido, por más que hemos tratado de llegar a un acuerdo, no tenemos ninguno de nosotros más de 5 votos. Entonces, ¿en qué podría estar cayendo esta designación? ¿Qué podría estar sucediendo? Mire, y esto es lo que quiero comunicar al país. Han tratado ya, se trató primero de prorrogar a los jueces que salían ahora en febrero para ver si se quedan un poco más de tiempo y les alcanza el tiempo para las elecciones, y frente a la oposición total del Pleno de la Corte Nacional no pudieron prorrogarlo, y esto porque no es norma que nos corresponda a nosotros, eso es función del Consejo de la Judicatura. No pudieron hacerlo, ahora ya se está hablando de una prórroga del presidente. ¿Cuál es el afán de prorrogarse en la presidencia cuando habemos 15 magistrados que podemos hacernos cargo de la presidencia? Debo aclarar que la prórroga de la presidencia no existe en norma legal alguna. Y debemos recordar además que estamos hablando de derecho público. Y en el derecho público se puede hacer solo lo que está Está escrito. escrito en la Todo norma. el resto, todo lo que no esté escrito, se entiende prohibido. Entonces el presidente quiere llevarnos a cometer un acto que está prohibido por la ley. Porque mire, nuestro instructivo sí señala qué pasa cuando finalmente lleguemos al 3 de febrero, no hayamos elegido presidente y tengamos ya solo 11 ¿Ya? ¿Qué se magistrados. estipula La ahí? norma
Sí, la norma dice que se hará cargo de la dirección de la presidencia de la Corte el funcionario o el juez en orden de designación. Es decir, quién de los magistrados es el mejor puntuado. Eso dice la norma. Enrique San Martín continúa con la entrevista. Gracias, Con Verónica. gusto. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, un gusto. Buenos días. Gracias, Enrique. Doctora, escucho quienes señalan que hay el peligro de que quede en acefalía la Corte Nacional de Justicia, pero entiendo, en algún momento le escuché que son los conjueces quienes de alguna manera podrían también asumir temporalmente hasta que, bueno, se reestructure como debería ser este organismo, doctora. Gracias por la pregunta, porque me permite explicar al país que lo que se está tratando de vender, lo que se está queriendo, diría yo, en términos muy populares, nos están queriendo asustar que la Corte Nacional de Justicia va a quedar en acefalía, no es cierto. Ya. Mire, cuando yo llegué a la Corte Nacional hace 3 años ya, había en la Corte Nacional 5 jueces titulares, Ya. 5, y la Corte estaba funcionando perfectamente. Ahora vemos 15, vamos a quedar 11, Ujú. pero tenemos los suficientes con jueces para que se hagan cargo de los Exacto. cargos o de los puestos que están dejando los jueces. Ahora, el Consejo de la Judicatura, en total agilidad que les corresponde, declararon sin lugar esta prórroga que les hacían a los jueces. Luego declararon el día lunes de que van a darnos los conjueces necesarios. Así que, además, debo aclararle Ujú. algo. Los conjueces de la Corte Nacional están totalmente capacitados y, de hecho, así lo hacen. Se hacen cargo de casos muy importantes. Tenemos al doctor Adrián Rojas, al doctor David Hacho, a la doctora Mercedes Caicedo, que son jueces que se han hecho cargo de juicios importantísimos y lo han hecho con la solvencia del caso. Entonces, no nos asustemos de que la Corte Nacional va a quedar en acefalía. La Corte Nacional va a quedar, y creo que es nuestra obligación, trabajando, que es lo que nos corresponde. Lo que sí podríamos quedar Ujú. es con un presidente temporal que deberá encargarse de la presidencia de la Corte hasta que lleguen nuestros 10 compañeros que nos falta, que el Consejo de la Judicatura declaró nulo el concurso en el que estábamos inmersos, va a llamar a un nuevo concurso, nos dará 10 nuevos jueces y podemos elegir presidente por el periodo que le corresponda. Estamos delegando con la doctora Egma Tapia, ella es miembro o es jueza de la Corte Nacional de Justicia. Doctora, en algún momento escuché que falta capacitación también, y entiendo e interpreto, usted se refería a especialistas, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hay jueces que son multicompetentes o hay otros de orden constitucional, y no es que no tengan el conocimiento, no, lo que quieren y demandan es que haya más cursos o en todo caso se vayan nutriendo de mucho más conocimiento sobre ciertos temas y aspectos. O sea, entre otras cosas, obviamente, de las cuales adolece nuestra justicia en el país. Ya hablaremos en breve, doctora, de cuáles son también en materia logística, qué es lo que adolece la justicia en el Ecuador. Pero puntualmente en este tema, ustedes lo que están demandando también, doctora, es que también los mantengan al día, si se quiere, o hayan permanentemente especialización en materia, doctora. Mire, el día de anoche tuve la oportunidad de conversar con un nutrido grupo de abogados del Colegio de Abogados de la SUAI, en el que lo que ellos querían es conversar con un juez de la Corte Nacional, eventualmente con el director del Consejo de la Judicatura de Cuenca, que además no fue, y querían expresar sus inquietudes, qué está pasando en la justicia. Y una de las Uh cosas -huh. que mayormente fuimos escuchadas fue el hecho de que piden capacitación. Uh -huh. Y mire, hay algo que me llamó la atención. Yo estoy de acuerdo y de hecho he sido 2 veces docente formadora de jueces, porque antes cuando los jueces entraban nosotros los formábamos, es decir, los que teníamos un poquito más de años los formábamos. Pero ahora los jueces se quejaron, por ejemplo, de que están con jueces nuevos, casi 50 jueces, y dice, nunca los hemos visto ni siquiera ejerciendo. Uh -huh. Y lo que pasa es que cuando uno recién llega y no sabe la materia, empieza
a buscar, a Claro. investigar por cada providencia que tenga que hacer y eso retrasa la justicia. Entonces ellos pedían capacitación para los jueces, que les decía yo, voy a hacer llegar la inquietud al Consejo de la Judicatura, pero algo que me llamó la atención es que piden capacitación también, no solo a los jueces, sino a los auxiliares, a los ayudantes, a los secretarios, porque decía que no reciben un trato adecuado, son con ellos con los que tienen mayor contacto y decía, doctora, primero no están capacitados y luego no estamos teniendo el trato humano y Ujú. cálido que debemos recibirlo. Entonces sí, creo que todos nosotros, y es parte del deber del Consejo de la Judicatura, capacitarnos en normas, en leyes, en el manejo del sistema judicial, pero también en el trato al usuario. Doctor, algo también que me dejó absorto fue en un reportaje en televisión. ¿Cómo pueden ser posible que hayan unidades judiciales en donde no hay internet, donde en otros casos tengan que tomarse del alumbrado público, donde aquí en la región costa no haya aire acondicionados, donde no hayan muebles, donde no hayan, caramba, un lugar decente, por decirlo menos, para que se pueda atender al usuario? Y usted siempre ha sido una persona que señala que más allá de que realicen inspecciones que son propias de la norma, del reglamento, de la ley, que sea la veeduría ciudadana quien finalmente lo juzgue. O sea, tiene que haber un cambio estructural, doctora, en este sentido. Tiene que haberlo. Y mire, pude saber de cerca porque me gusta salir a territorio a Ujú. conversar con los jueces, porque fui jueza de primer nivel, entonces sé la realidad que viven mis compañeros, sobre todo los de cantones pequeños. Y mire, llegamos al cantón Baños de la provincia de Ambato y el edificio del consejo, más bien donde funcionaba uno de los juzgados, porque no había un juicio, había una queja, el señor juez no había efectivamente subido al sistema como corresponde la providencia porque no había internet, porque la luz la estaban tomando de un poste. Increíble. Eso será tal vez un año. Sé ahora de ciencia cierta que el Consejo de la Judicatura, el doctor Román, la doctora Yolanda Yupanqui, el doctor Fausto Murillo, están empeñados en esto ahora. Realmente les quedan más o menos un año, Ujú. pero no debemos darnos por vencidos. Dice, bueno, me queda un año, no voy a hacer más, que venga el otro a hacer. Creo que podemos empezar ahora a solucionar estos problemas porque es fácil decir, miren, lo que le acusaban al juez es de que no hay el juicio, que a lo mejor lo escondió. No, sí estaba el proceso, pero no estaba subido al sistema porque no había internet. Así de simple. Ujú. Entonces, hay cosas que son graves, los casos de corrupción, los casos que están ya inmiscuidos en narcotráfico, en política, es grave, cierto, Ujú. pero hay cosas tan elementales que podríamos cambiar como dar simplemente lo que necesitan para que un juez pueda poder trabajar, ¿no? No, definitivamente, doctora, porque si estamos solicitando un cambio de fondo, que también lo hagan de forma, para que ustedes puedan también trabajar con la experiencia que tienen. Y a propósito de ese tema, doctora, usted que es especialista en lo laboral, entiendo que sí está al día. A ver, no quiero tampoco de alguna manera lanzarle una lisonja, pero caramba, somos comunicadores y nuestro trabajo es ese, investigar, no solamente leer. Y entiendo que usted sí se ha puesto al día en el tema laboral con casos que de pronto han estado represados. Y digo yo, pero si una persona puede marcar diferencias, ¿por qué las otras también no lo hacen, doctora? Mire, yo les voy a contar lo que pasó hace 3 años. Cuando yo llegué hace 3 años, habían armarios, esos estilos closet, digamos, pero que son movibles, ¿verdad? Cuando yo los abrí, la verdad es que me impresionó porque aquí en la ciudad de Cuenca no tenemos retraso. Habían procesos de aquellos que se cosían. Sí, se ha Pregunté visto. de esos, Ujú. pregunté qué hacían esos procesos ahí y lo que me dijeron mis asesores es, doctora, son casos difíciles que no se han podido resolver. Pues empezamos por esos procesos, habían desde el 2005, habían del 2012 y en asunto de 3 años nos hemos puesto al día. La sala laboral en realidad no es un esfuerzo exclusivo mío, es un esfuerzo de mis 4 compañeros. Una de mis compañeras decía, este año he perdido a mi familia, el poder compartir con mis hijos pequeños, llevamos las sentencias a hacerlas en la casa.
Pero quiero anunciar que el 15 de febrero de este año, en unos pocos días, la sala laboral cumplirá con el país y vamos a sortear ya todo el año 2023, con el cual la sala laboral de la Corte Nacional se queda al día con el país. La gente no tendrá que esperar 7 años para que le asignen un tribunal y luego unos cuantos años más para que le tramiten su casación. La sala laboral está al día y, como usted ha dicho, no por mí, por mis compañeros. Si hemos podido hacerlo, pueden hacerlo todos. Sí, definitivamente. Doctora, el tiempo nos viene corto y en algún momento también ustedes han hecho también un mea culpa por la situación por la que atraviesa el país, pero también hay una corresponsabilidad y en este sentido creo que a nivel mundial una columna vertebral importante en cualquier ciudad civilizada es la justicia, doctora. Hay que partir por ahí, porque en este país hemos votado presidente, sí, hablo yo en primera persona, no digo porque yo lo hice, también fui parte de ello, como actor. En la asamblea, pues ya vimos que a través de una muerte cruzada descabezan a una asamblea, pero la justicia no puede tocarse. La justicia tiene que ser sólida y ser base de confianza para una comunidad o una sociedad. Doctora, en su conclusión, por favor. Mire, yo le agradezco muchísimo porque parece que usted, como dice, no solo tenemos que leer, hay que investigar los periodistas, y es la primera vez que le oigo a un periodista hablar de los principios básicos de la justicia laboral, y es eso. La justicia, la justicia abierta, no solo la laboral, la justicia abierta en general en todas las materias. Lo que señala es esto, lo que usted nos acaba de decir. Puede fallar el poder ejecutivo, en el Ecuador somos expertos, puede fallar el sistema legislativo, hemos pasado varios meses sin legislativo, pero lo que no puede fallarnos nunca es la justicia. Así es. A ella acude una madre que quiere una pensión alimenticia, un trabajador que quiere una indemnización, un empleador que quiere que se le haga justicia, una persona, una mujer que ha sido violada necesita tener justicia. Esto no puede fallarnos y los jueces, sobre todo los de la cabeza de la función judicial, los jueces de la Corte Nacional, no podemos fallarle al país. Definitivamente. Doctora, le quiero agradecer a doctora Egma Tapia. A ustedes. Muy gentil por habernos dispensado parte de ese tiempo. Que tenga un buen día, doctora. Muchas gracias. Un buen día para ustedes también. Gracias. Muy gentil. Bien, tenían ustedes ahí a la doctora Egma Tapia, jueza de la Corte Nacional. A ver, vamos rápidamente con esta información antes de ir a la pausa. Tengo acá el pronóstico del tiempo para la ciudad de Guayaquil. Sí, se anticipan condiciones parcialmente nubladas con claros durante el día. Se espera que las temperaturas oscilen entre los 26 grados y 32 grados. Las precipitaciones se mantendrán escasas. Recomendamos evitar la exposición prolongada en el exterior desde las 10 horas hasta las 15 horas. También habrá nubosidad y acá muy importante, 32 grados centígrados la máxima, 26 grados centígrados la mínima. Y bueno, la radiación ultravioleta que estará muy alta, 8 muy alto. Así que a usar protección, y le quiero agradecer a Berito. Gracias, Berito. Te quiero mucho, hasta Berito. de verde limón. Así es. El cumpleaños siempre es